Perfecto. Bueno, entonces ustedes me dijeron correctamente que el estado de tensión en la flexión, vamos a volver a dibujarlo, era el mismo que el de la solicitación axil. O sea, si ponía una cara en el eje de la viga, iba a tener tres caras principales, de las cuales dos tenían tensiones nulas y una tenía la tensión normal. Y la circunferencia de Amor, tanto para la flexión pura como para la solicitación axil, tiene esta forma. ¿Qué es lo que cambia con la solicitación axil? La distribución de tensión en la flexión. ¿Cómo era la distribución de tensiones en la sección para la solicitación axil? ¿Están ahí? Están poco participativos hoy, ¿eh? ¿Cómo era la distribución de tensiones? Vamos a nombrar alguna. Constante. Constante, exactamente. Era una distribución constante, era la misma tensión en toda la sección. En cambio, acá tiene una distribución como lineal. Si ustedes representaran la distribución de tensiones en esta sección, sería un plano. ¿Está bien? Fíjense, yo no lo hice en perspectiva, pero vamos a aprovechar el dibujito que copié en la primera hoja. Estoy volviendo. ¿Ven? Esto es lo que yo tenía dibujado. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Bueno, acá hay Sí, se ve. algunos que hacen, lo dibujan los dos para afuera, pero ven que tiene tensiones de distintos signos. Esta va para la izquierda, para la derecha y esta para la izquierda. Y esto es como se ve en perspectiva. O sea, no es que es una línea. La línea se ve cuando uno la rebate. En realidad, acá como pusieron las negativas y las positivas, el plano va y viene. Pero si pusiéramos toda la flechita para el mismo lado, sería un plano que atraviesa la sección. Es todo un plano. La distribución de tensión es una función en el área. Por lo tanto, es un plano que es cero en el eje neutro y varía proporcionalmente al eje neutro. ¿Nosotros qué hacemos ese plano? Lo rebatimos perpendicular al eje neutro, entonces vemos una línea. ¿Está bien? Pero no es una línea, porque eso tiene valor en toda la sección. Fíjense que es proporcional a esto que son deformaciones, y las tensiones obviamente son proporcionales a las deformaciones. ¿Está bien? Pero esto tiene valor, o sea, cada uno de los puntos que estén en la misma distancia van a tener esta distribución, este valor de tensión. Pero es una función, es un plano que está sobre esta superficie. Entonces, de esta manera tenemos la distribución de tensiones y también el estado de tensión para la flexión. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. Bueno, fíjense que las tensiones son proporcionales al esfuerzo característico. Esto que nos va a permitir utilizar el principio de superposición. O sea, vamos a dividir las flexiones y las vamos a sumar. O sea, vamos, por ejemplo, un momento flexor, descomponerlo en X y en Y, sacar las tensiones y sumarlas. ¿Por qué? Porque hay una ley de proporcionalidad entre momento flexor y tensiones que nosotros vamos a utilizar en nuestro propio beneficio para simplificar las cuentas. Y de hecho, este seno de beta no lo van a ver porque lo vamos a hacer más sencillo. Ahora vamos a... Esa fórmula que ustedes vieron, si no hay solicitación axil, esa le sirve para todas las flexiones, pero las flexiones se las suele clasificar, así como hacemos ejercicio en el plano y en el espacio, se las suele clasificar y resolverla en consecuencia. Y una de ellas es la flexión simple normal. Acá vemos, no se confundan simple con pura. Pura es cuando no hay corte. Ahora eso ya no les va a interesar porque es la base de la teoría, pero ustedes si hay corte o no hay corte van a usar la misma fórmula. Simple normal. ¿Qué significa simple? Simple significa que no hay solicitación axil, o sea, lo que estuvimos viendo hasta ahora. Y normal, o algunos le dicen recta, flexión recta, es cuando la línea de fuerza coincide con un eje principal. ¿Está bien? A eso se llama flexión normal. Les pregunto, ¿cuántos ejes principales tiene una sección? Víctor, Uno. no tiene un eje principal, no. ¿Cuántos ejes principales tiene una sección?
Hola. Estamos pensando, profe. Muy bien. Encima se escucha gente que está distraída, está con el micrófono abierto. Ejes principales, ¿se acuerdan del momento de inercia? ¿Cuántos ejes principales había? ¿Y no era que infinitos o tres? No, vos te estás confundiendo con estado de tensión. Estado triple que era infinitos o 3. Esto es momento de inercia, es similar, pero no es infinitos o 3. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver si otro la sabe. 2. 2, exactamente. 2 o infinitos. Entonces, ¿qué características? Una de las características importantes, ¿cómo eran los ejes principales entre sí? Perpendiculares. Son perpendiculares. Pero, ¿qué características tenían además de ser perpendiculares entre sí? Son conjugados. Son conjugados. Por lo tanto, si la línea de fuerza coincide con un eje principal y el eje neutro es su conjugado, ¿qué relación va a valer entre la línea de fuerza y el eje neutro en una flexión normal? Que son conjugados. ¿Son conjugados? No. La respuesta a esa tiene un error. La línea de fuerza y el eje neutro siempre son conjugados. Siempre. Que son ortogonales. Son ortogonales porque son conjugados, pero aparte son principales, porque si uno es principal, el otro es principal. ¿Está bien? Cuando la línea de fuerza coincide con un eje principal, el eje neutro, que siempre es su conjugado, es el otro principal. Por lo tanto, acá yo no puse el dibujito, pero, perdón, tendría que haber puesto... Fíjense, ¿cuál era el ángulo entre la línea de fuerza y el eje neutro? ¿Cómo lo habíamos definido? Como beta. ¿Cuánto va a valer beta ahora en la flexión normal? Va a valer 0. No, la línea de fuerza y el eje neutro son conjugados. Y ahora son principales. Ah, no, perdón. Claro. 90. 90, perfecto. Entonces, si beta va a valer 90, ¿cuánto es el seno de beta? 1. 1, exactamente, esa era fácil. Pero igual yo por la duda la tenía anotada. Entonces, ¿cómo me queda la fórmula? Me queda más sencilla, porque el seno de beta es 1, entonces me queda que la tensión es el momento de inercia, perdón, el momento flexor sobre el momento de inercia por I. ¿Está bien? Esto se entiende que es con respecto al eje X. Y por ejemplo, acá tenemos una figura rectangular que nos permite, siempre esto es con respecto al baricentro, acuérdense, porque es la definición de momento. Fíjense, si esta es la línea de fuerza, el eje neutro es su conjugado. La línea de fuerza está sobre el eje principal 2, y el eje neutro sobre qué eje principal está, el 1. Por lo tanto, en este ejemplo que puse yo, este momento de inercia es el mayor momento de inercia para todos los ejes que pasen por G. Perdón, que pasen por G. ¿Está bien? Todos los ejes que pasen por acá, este va a ser el que tenga el momento de inercia más grande y este que sea el momento de inercia más chico. Entonces, si ustedes tienen que aprovechar una sección, ¿qué van a hacer? Van a poner la línea de fuerza sobre el eje principal 2, de tal manera que el eje principal 1 les quede sobre el vector momento, que es perpendicular a la línea de fuerza, y les quede dividiendo la distribución de tensiones. ¿Por qué? Porque ustedes van a querer, cuando tienen una viga sometida a flexión, que las tensiones sigma sean lo más chica posible. ¿Está bien? Las tensiones sigma sean lo más chica posible. ¿Y cómo se logra esto? Para un momento flexor constante, generalmente tiene que ver con el problema, ustedes tienen que tener un momento de inercia más grande. ¿Está bien? Y obviamente el I más chico para tener acá la más chica de todas. Entonces ustedes van a ver que siempre que la flexión sea en una sola dirección, no en ejes, por ejemplo, donde el momento flexor gira con respecto al eje, ustedes van a ver que la línea de fuerza está sobre el eje principal 2. Lo habrán visto un montón de veces en la vida cotidiana. ¿Está bien? Entonces uno que busca en flexión, tener un momento de inercia más grande. ¿Cómo se logra eso? Separando las áreas del eje neutro. Es más, ustedes vigas rectangulares la van a ver solamente de madera, o de hormigón, bueno, o de hormigón. Pero los ingenieros mecánicos solo de madera, porque si no, ¿qué tipo de perfiles se usan? Se usan perfiles huecos. Doble T. Doble T, por ejemplo, o inclusive los perfiles estos de huecos tienen momento de inercia más grande con respecto a su peso, pero por ejemplo el IPN o doble T
son perfiles que se usan. ¿Qué se busca? Alejar el área del el que va a ser el eje neutro, o el eje principal 1, ¿está bien? ¿Por qué se busca alejar el área? Estos perfiles cuadrados tienen mayor momento de inercia con respecto a su sección que los IPN, pero bueno, hay que tener un poquito de cuidado que no se abolle esto, ¿está bien? ¿Por qué? ¿Por qué se busca que, otra manera de verlo, que se alejen las áreas? Porque fíjense, ustedes si tienen un material como por ejemplo acero, tiene un sigma máximo. Por ejemplo, el acero rompe a 360 megapascales y la fluencia está a 240 megapascales, el hierro de construcción común. Entonces que ustedes van a decir, bueno, esto no tiene que llegar más que 240 megapascales. ¿Está bien? El máximo. ¿Y qué va a pasar con todo el material este? Ustedes están usando este al máximo, supuestamente, de compresión. ¿Y todo este material cómo está? Está desaprovechado, porque está en una tensión menor. ¿Está bien? Entonces, lo ideal sería... Entonces, el IPN, ¿qué hace? Tiene un alma, que se usa para mantener las secciones separadas, esto es el alma, y aparte aguanta el corte, porque siempre va a haber corte, y las áreas las aleja lo máximo posible. ¿Para qué? Para que las áreas estén sometidas a la tensión máxima, y se aprovecha mejor el material. En la solicitación AXIL no hay problema porque todo el material está en la misma sección, pero si usted tiene un material macizo, toda esta parte está desaprovechada porque está a una tensión poca. Entonces ustedes se van a ver que siempre cuando hay flexión se busca momento de inercia grande y no van a ver prácticamente nada que esté sometido a flexión que sea macizo. Nada, porque el macizo desperdicia mucho. Empiezan del IPN o algo redondo para arriba. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el macizo se usa, yo lo vi, de madera, hormigón, pero bueno, el hormigón es distinto porque es heterogéneo, tiene fierro, tiene cemento, pero si no, no se me ocurre otra cosa que de madera, porque ahuecar la madera es complicado y no tiene sentido igual porque el material ese se usa como aserrín, se desperdicia. Aunque por ahí hay alguna viga que se construye de madera hueca, pegando maderas, pero en el acero no van a ver nada macizo. ¿Está bien? No van a ver, y en otros materiales que se puedan hacer también distintos. Fíjense que algo tan sencillo como una lapicera, ¿cómo se hace la lapicera? Hueca. ¿Está bien? ¿Lo ven? Sí. Sí. Algo tan sencillo como una lapicera se hace hueca porque el plástico de adentro no servirá para la flexión, y una lapicera, por más que sea un producto barato, se fabrican miles, y uno que quiere ahorrar material. Entonces, si ustedes tienen un mueble como tenemos en la facultad, los bancos, van a ver que son todos de caño hueco, está bien, ya sea cuadrado, redondo, siempre va a ser, el caño hueco, este tipo de laminado en frío, es lo que mayor momento de inercia tiene con respecto al peso. Después los perfiles laminados en caliente, los normalizados, son lo que le siguen. Pero macizo, no van a encontrar prácticamente nada, porque fíjense que se usa. El hierro de construcción es macizo, pero se usa para tracción. El alambre de fardo es macizo, y terminen de contar, no se usa macizo. Y para una estructura que tenga flexión, no. Entonces fíjense que la cosa más sencilla, un soporte de una maceta, ahora estoy viendo acá un soporte de televisor, ¿qué se hace con la chapa? Por más que sea algo muy sencillo, por lo menos se dobla la chapa, ¿vieron? Qué sé yo, no sé, están las ménsulas en la facultad que sostienen la bandeja portacable, ¿vieron la bandeja portacable que pasa por enfrente? Y cuando la rebaten, ustedes creo que están dobladas así. ¿Está bien? Pero nunca macizo, porque se desperdicia mucho el material. Fíjense las chapas que se usan para hacer los techos. ¿Qué hace con esas chapas? Ni siquiera está mucha flexión, pero siempre está flexión. ¿Cómo se venden las chapas para hacer techo? Que Son Acanaladas. onduladas. onduladas. ¿Para qué se ondulan? Para que sean un poquito más fuertes, aunque sea, porque si no se doblan de nada. También no soportan nada la flexión. Entonces cuando uno, entre una chapa así y una chapa así, ahora no se ondula, ¿sí? Se usa para que quede más lindo, se hace, para los techos se hace así. ¿Está bien? Con esto ya lo aumentan el momento de inercia. Ustedes lo habrán visto, esto de tratar de aumentar el momento de inercia o verlo así, lo van a ver en todos lados. O sea, yo tengo la tapa de lavarropa, que a veces lo veo, ¿y qué se le hace? Usted, por ejemplo, tiene lavarropa y con una matriz, ¿qué se le hace? Se le hace unos nervios. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si no la chapa se mueve toda. Con esos nervios, ¿qué le dan?
le aumentan el momento de inercia, y por más que no sea muy profundo, ya el momento de inercia, acuérdense que estas distancias están a la cuarta, en general el momento de inercia aumenta mucho. Entonces, si ustedes, ya les digo, salvo cosas de madera, van a ver que nunca se usan cosas macizas. Y si es maciza, uno dice, la chapa es maciza, sí, pero ¿qué se hace? Por lo menos se la dobla así. Si no, caño redondo, caño rectangular, perfil C. También es muy común la chapa doblada, o sea, laminado en frío, que es el perfil que mayor momento de inercia tiene, pero bueno, como son perfiles muy finitos, uno tiene que ver que no se abolle la abolladura, que bueno, nosotros no vamos a ver para calcular, pero habría que tenerlo en cuenta. ¿Está bien? Entonces ustedes van a ver el efecto de flexión, aunque una chapa no es una viga, pero uno lo puede pensar como flexión, lo van a ver en todo lado donde miren. ¿Está bien? Entonces van a ver que si es una chapa, le hacen algún nervio, aunque sea la doblan un poco. Vieron que inclusive las chapas de los autos, por lo menos una curva tienen. ¿Está bien? No solo por la flexión, pero por lo menos una curva tienen, porque si no, ¿qué pasa? Usted le apoyan la mano a la chapa y se hunde y se deforma enseguida. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no. No, bueno, ahora estamos aplicando un tema que nos había quedado descolgado, que era momento de segundo orden, momento de inercia. Ahora lo vamos a ver, ¿dónde lo vimos ya? En momento de inercia, que es resistente a la flexión, y en que la línea de fuerza y el eje neutro, ¿cómo son la línea de fuerza y el eje neutro? Conjugados. Conjugado de inercia, sí señor. Y acá tenemos la tensión máxima, que en general la que nos va a interesar, es para la distancia máxima. En este caso es simétrico, es la altura sobre 2. Y se acuerdan que nosotros habíamos definido como el momento de inercia dividido la distancia máxima como módulo resistente. Entonces ustedes van a ver en muchas tablas, está bien, de perfiles, directamente le dan el módulo de resistencia, o sea, le dan este cociente, le dan para que ustedes calculen el sigma rápidamente. Entonces ustedes tienen un problema con un momento flexor. ¿De dónde sacan el momento flexor? Si ustedes tienen que elegir un perfil, ¿el momento flexor de dónde sale? Supónganse que ustedes van a una tabla y van a elegir por WX. ¿El momento flexor de dónde sale? Para calcular sigma máxima. ¿Me entienden? Después lo vamos a hacer al problema, pero se los tiro rápido. El momento flexor, ¿de dónde sale? ¿Cómo saben ustedes cuánto vale el momento flexor en esta sección? Hola. Matías, vos que participás. Y tenés que saber el sigma máximo que le querés aplicar y entonces haces esta ecuación al revés, ¿o no? No, en realidad vos entrás con momento flexor y sacás sigma. Pero el momento flexor, ¿de dónde lo sacás? ¿De una tabla? No, tenés que hacer el cálculo. ¿Cómo se llamaba el cálculo para sacar el momento flexor? ¿Alguno que Y colabore? la reducción a un punto, ¿Pero a qué punto de la viga reducís? De al los de mayor solicitación. ¿Y cómo sabe cuál es el de mayor solicitación? Y bueno, tenés que hacer los diagramas de. Exactamente. Hay que hacerlo de diagrama de características. En general, si la sección es constante, uno va a elegir el momento flexor mayor. Después vamos a hacer un ejercicio integrado, pero el momento flexor sale de hacerlo de diagrama de características. ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos a ver la fórmula, cómo sería por un rectángulo. Tengo el momento flexor sobre el eje X, que es el eje principal 1, por lo tanto no lo escribí acá, pero la línea de fuerza siempre, la línea de fuerza es perpendicular al momento flexor. Por lo tanto, si este es el momento flexor, que es un vector, la línea de fuerza es ortogonal. Si el momento flexor está sobre el eje neutro, el eje principal 1, la línea de fuerza está sobre el eje principal 2. ¿Esta flexión es normal? Sí. ¿Cómo sé que es normal? Porque la línea de fuerza está sobre el eje principal. Si la línea de fuerza está sobre el eje principal, el eje neutro va a ser el otro eje principal. Entonces, el sigma máximo va a ser el momento de inercia sobre Jn, que en este caso es Jx, por I máximo. No sé si ustedes se acuerdan, el momento de inercia con respecto al eje X de un rectángulo que definimos la distancia horizontal como B y la vertical como H, es base por altura al cubo sobre 12. E I máximo, la misma para arriba para abajo, va a ser
la altura sobre 2. Por lo tanto, la tensión máxima va a ser el momento flexor dividido base por altura al cuadrado sobre 6. Que base por altura al cuadrado sobre 6 es el módulo resistente de un rectángulo para este eje neutro. Si quisiéramos dimensionar, esto no tiene una solución única, porque fíjense que tengo dos variables de la sección. ¿Está bien? Tengo B y H. Yo podría despejar de esta fórmula el módulo resistente, pero ese módulo de resistencia lo voy a tener con distintas combinaciones de B y H. Entonces muchas veces, seguramente en la práctica van a hacer ejercicios donde le digan, no sé, B es el doble de H, B es el triple de H, o otro ejercicio donde dicen, elegimos un B constante y despejo H. Por ejemplo, lo que hice yo. De esta fórmula, elegí un B constante, o sea, hay que poner un B lógico, ¿no? No van a poner un B de 5 milímetros y que la altura le dé 5 metros. ¿Está bien? Porque eso después va a tener problemas de pandeo. Pero si fuera un B lógico, de acá despejo el H. Entonces, donde decía sigma máximo, pongo el sigma admisible, lo paso dividiendo, el 6 lo pasé arriba, el H lo pasé de este lado y saqué la raíz cuadrada. Entonces, de esta manera, ¿qué hice? Dimensioné resistentemente. ¿Qué es dimensionar resistentemente? Adoptar una sección tal que la tensión máxima no sea mayor que la admisible. ¿Qué es la tensión admisible? Si ustedes ya lo vieron, después van a ver un poquito más en el elemento de máquina. La tensión admisible es, en función del problema tecnológico, la tensión a la que yo admito que esté el material. En general, casi siempre es menor que la tensión de fluencia, que se le aplica es lo que se le dice un coeficiente de seguridad. Es menor que la tensión de fluencia. Entonces, por ejemplo, podría ser un profesor fallecido, un buen profesor de ingeniería, había dicho, si ustedes quieren saber una máquina aproximadamente a qué fuerza está haciendo todo, tienen que pensar que el cálculo de la máquina está hecho con 1000 kilogramos sobre centímetro cuadrado o 100 megapascales. O sea, suponiendo un acero de construcción que tenga 3000 kilos por centímetro cuadrado de fluencia, que no es el acero de construcción común, porque para una máquina eso es un acero un poco mejor, el profesor decía más o menos que la tensión admisible era 1000 kilos por centímetro cuadrado, o sea, la tercera parte aproximadamente la tensión de fluencia. Una cosa muy aproximada, porque un ingeniero tiene que tener una idea, ¿está bien? A qué tensión está trabajando un material. Para tener una idea, este profesor en este caso lo usaba para determinar la fuerza de cierre de una inyectora. Agarraba las 4 columnas, no sé si vieron una inyectora, y él decía, bueno, le medía el diámetro de las columnas y decía, esta inyectora cierra más o menos tanto, ¿y cómo lo sabe? Y porque yo calculo que está la presión máxima, la fuerza máxima de cierre de la inyectora es poniendo las columnas a 1000 kilos por centímetro cuadrado. ¿Está bien? Pero este sigma admisible va a variar enormemente en función del problema tecnológico que quieren. ¿Está bien? Si ustedes están haciendo, ya les digo, algo para el taller de ustedes, van a poner un sigma admisible muy chiquito, porque no les importa poner más de material, pero si están haciendo una bicicleta, van a poner un sigma admisible un poquito más al límite de la rotura, porque no quieren que la bicicleta sea pesada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno que me diga que no? Por lo menos. Yo tengo una duda. Dale. Martino Es era, una creo. consulta. Sí. ¿Estos vale siempre que el material resista la misma compresión que tracción? Bueno, buena pregunta. Igual nosotros después lo vamos a ver un poco más en detalle. Claro, yo acá no te diferencié si el I es para arriba o es para abajo. Este problema está pensado para un material como el acero, que se considera que el sigma admisible de compresión y tracción es el mismo. ¿Está bien? Si no, vos tendrías que verificar. Por ejemplo, este tiene compresión arriba y tracción abajo, y tendrías que ver en los dos lugares que no supe el admisible, porque hay materiales que tienen distintas tensiones admisibles, para compresión y para tracción. ¿Está bien? Pero nosotros acá vamos a poner ejemplos donde el sigma admisible sea más o menos 1000 kilos por centímetro cuadrado, por ejemplo. ¿Está bien? En el acero es muy común tomar un sigma admisible simétrico con respecto al cero. ¿Está bien? El otro extremo es el hormigón. Se considera el hormigón, por eso se lo arma, se considera que no resiste nada a la tracción. Si bien resiste un poquito,
En los cálculos se toma que la tracción es 0, entonces cuando a vos te dicen que un hormigón resiste 170 kilos por centímetro cuadrado, lo que te están diciendo es la compresión. También ese es el otro caso extremo. Nosotros vamos a hacer ejercicio pensando que es un material similar al acero y vamos a poner un sigma admisible en módulo, por decir, 1000 kilos por centímetro cuadrado. Entonces no tiene que ser ni más grande que 1000 kilos por centímetro cuadrado, ni más chico que menos 1000 kilos por centímetro cuadrado. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno. Vamos a ver ahora la flexión oblicua. ¿Qué es la flexión oblicua? Es la opuesta de la normal. En la flexión normal, la línea de fuerza coincide con un eje principal y el eje neutro coincide con otro principal porque siempre son conjugados. La flexión oblicua es la que no es normal. Entonces, la flexión oblicua, la línea de fuerza no coincide con un principal. Si la línea de fuerza no coincide con un principal, ¿qué ángulo sé que no va a haber entre la línea de fuerza y el eje neutro? 90 grados. Exactamente, no va a haber 90 grados, porque el conjugado de un eje que no es principal no está a 90 grados. ¿Está bien? Entonces, cuando la flexión es oblicua, que es el primer caso, en el primer caso en realidad general, cuando la línea de fuerza no coincide con el eje neutro, no coincide, perdón, con un eje principal, el eje neutro tampoco va a ser un principal y no va a estar a 90 grados. Como hay una función de linealidad entre tensión y momento flexor, lo que voy a hacer yo es trabajar la flexión oblicua como dos normales. Es decir, voy a descomponer el momento flexor en X y en Y, entonces lo trabajo como dos normales. ¿Está bien? Yo tengo un momento flexor, que dibujé acá. ¿Qué son X e Y? Acá siempre lo vamos a poner aquí, siempre vamos a ponerlo así. X e Y van a ser los ejes principales. ¿Está bien? No lo puse acá, pero X e Y son los ejes principales. Entonces tengo un momento flexor, y en vez de trabajarlo con la fórmula de seno de beta, ¿por qué? Porque beta era el ángulo entre el eje neutro y la línea de fuerza. Entonces, para usar esa fórmula tengo que encontrar el conjugado primero. Nosotros no vamos a encontrar el conjugado. Lo que vamos a hacer es descomponer el momento flexor en X y en Y. Entonces, fíjense, para el momento flexor en X, tengo esta distribución de tensiones, que era la que vimos en la flexión normal. Para el MI, lo mismo, pero para el eje principal Y. Entonces, y esta es la distribución de flexiones total. No está dibujado, pero la línea de fuerza acá, perdón, es esta. ¿Cómo está? A 90 grados del momento flexor. Este ángulo, que es beta, es distinto de 90. Entonces yo voy a tratar a la flexión como dos normales. Entonces el momento flexor con respecto al eje X, fíjense que es m por coseno de alfa. Y el momento flexor con respecto al eje Y es m por seno de alfa. ¿Está bien? Entonces la distribución de tensiones, que es esta que está acá, la voy a obtener con esta fórmula que es la suma de dos normales. Acá van a ver que hay un signo menos, ¿por qué? Fíjense una cosa. Vamos a ver, para nuestro sistema de referencia, el MX va positivo y el MI va negativo. No es que el MI va negativo, hay un menos antes de la fórmula. Fíjense una cosa, si yo pongo regla a mano izquierda, lástima que no estamos en el pizarrón. Regla a mano izquierda, pongo un MX positivo. Del lado de la sí positiva, ¿qué voy a tener? Tracción. Por lo tanto, para un MX positivo y positivo, todo esto tiene que dar positivo. ¿Qué pasa si el I es negativo de este lado? ¿Cómo tiene que dar? Compresión. Pongo un I negativo, me da compresión. O sea que yo poniendo esta fórmula así, y poniendo el signo de MX y de MI correctamente, voy a tener un signo de sigma correcto. Por ejemplo, si el MX va para este lado, este valor va a ser negativo. Entonces, si tengo un momento para acá, hagan la regla de la mano izquierda, del lado de arriba voy a tener tracción. Y va a estar bien, porque fíjense, un momento negativo del lado de la negativa de I, menos por menos, más, me da tracción de arriba. Para un momento,
para Y vamos a ver el signo este. ¿Qué signo tiene que ver? Fíjense, pongo de ejemplo un momento positivo. Por regla de la mano izquierda, porque nosotros usamos terna izquierda, si el pulgar va para abajo, de este lado entran los ejes, los dedos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que del lado positivo, si este es positivo y este es positivo, tengo que tener compresión. Por lo tanto, le tengo que poner un menos acá. Y ya esto va a ser válido siempre. Por ejemplo, imaginemos un momento flexor negativo en Y. Tengo un momento flexor negativo en Y. Si pongo el pulgar para arriba, de este lado los dedos salen de la pantalla. ¿Qué quiere decir? Que para un momento negativo en Y, del lado de X positivo tengo que tener tracción. Y fíjense, pongo momento negativo en Y. Del lado positivo, menos por más me da menos. Con este menos me da más, que es lo correcto porque de este lado tenía que tener tracción. Entonces, ustedes pueden hacer, como hice yo, que deduje estos dos signos, o pueden acordarse de lo que usamos nosotros y acordarse esta relación de signos. Yo, de hecho, usamos siempre la misma y no me la acuerdo, la deduzco siempre. Pero más allá del sistema de referencia que usen, y que el momento, en función de si usan mano izquierda, va a ser para un lado o va a ser mano derecha para el otro, la tensión, usted tiene que llegar a un valor de tensión correcto. Vamos a dibujar una viga. Supongamos que usted tiene esta viga. Y la viga se deforma así. O sea, para abajo, o en el medio se va para abajo. ¿De qué lado tiene la tracción? ¿Abajo o arriba? Abajo. Abajo tiene la tracción. O sea, abajo le tiene que dar sigma positivo y del lado de arriba le tiene que dar sigma negativo. No importa si ustedes usan terna izquierda o derecha, no importa qué terna utilizan, ni para la sección, perdón, ¿dónde estoy? Ni para los diagramas de característica. Ustedes pueden usar la que quieran, pero a ustedes abajo le tiene que dar tracción, arriba compresión. No necesariamente tienen que usar la de la cátedra. ¿Está bien? De hecho, van al libro y van a encontrar otra. Pero abajo le tiene que dar tracción, arriba compresión. Eso es universal. ¿Está bien? O sea, si esta distribución de tensiones no depende del sistema de referencia. El sentido del momento sí, los signos estos sí, porque acuérdense que un momento flexor, por ejemplo, este momento flexor para nosotros es un momento flexor, si lo miramos de la izquierda, saliente. Pero no importa, esto es un pseudo vector, puede ir para este lado o para este lado. Va a depender del sistema de referencia. Pero ustedes abajo, si las vigas se deforman así, abajo tienen que tener tracción y arriba compresión. Eso es independiente del sistema de referencia. Pablo, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿La línea neutra tiene que estar siempre dentro de la sección o puede en algún caso estar por arriba o por abajo? Nosotros hasta ahora estamos viendo flexión simple. ¿Qué es flexión simple? Que el esfuerzo normal es nulo. Si el esfuerzo normal es nulo, la línea de fuerza va a pasar por el baricentro. Ahora, cuando veamos flexión compuesta, que el eje neutro se va a desplazar, puede quedar afuera de la sección. Lo vamos a ver. Entonces, de esta manera ustedes tienen la distribución de tensiones para una flexión oblicua visto con MX y MI. De hecho, los diagramas de características ustedes lo van a hacer con MX y MI. Entonces, esta fórmula es más fácil de utilizar porque no tienen que calcular el conjugado de inercia. ¿Alguna pregunta? Por mi cuenta no. Acá me faltó. ¿Cómo encontrarían el eje neutro ustedes acá? Esta línea, si la quisieran encontrar. Porque fíjense que para graficar van a tener que tirar esta línea si ustedes quieren graficar. Porque las tensiones, ¿cómo van a ser? No lo dije esto. Las tensiones siempre son proporcionales a la distancia del eje neutro. ¿Se acuerdan que antes la distancia del eje neutro era, creo que, la coordenada I? Ahora, ninguna de estas coordenadas es distancia del eje neutro. Porque la distancia del eje neutro, ¿qué es? La distancia de cualquier fibra del eje neutro es esta. Entonces, si ustedes quieren dibujar esto, ¿qué van a tener que hacer? Dibujar el eje neutro.
¿Está bien? Una vez que dibujan el eje neutro, tiran una línea de referencia y calculan, por ejemplo, la tensión en la fibra más alejada. La dibujan en distribución de tensiones, saben que es 0, es una lineal, la hacen así. Pero para hacer este dibujito tienen que encontrar el eje neutro. ¿Cómo encontrarían el eje neutro ustedes? Y es lo último y ya terminamos. Usando la ecuación de mx menos mi, pero pones la tensión igual a 0. Exactamente. Para el eje neutro, esto vale 0, porque la definición de eje neutro es donde sigma vale 0. ¿Qué le queda? ¿Qué ecuación es esta? La ecuación de una recta. Fíjense, 0 es igual a mx sobre jx por la variable y menos mi sobre ji por la variable x. Esta es la ecuación de una recta, es una recta que pasa por el origen, entonces ustedes saben que pasa por acá y si la quieren dibujar, qué sé yo, le dan un valor de y, acá, despejan el valor de x, tienen otro punto y dibujan el eje neutro. ¿Qué relación hay entre el eje neutro y la línea de fuerza? Entre estos dos que están acá. En este caso son solamente conjugados. Son conjugados de inercia. Como en todos los casos, en este caso son conjugados de inercia. Pero el eje neutro nosotros no lo calculamos calculando el conjugado de inercia. Lo calculamos con esta fórmula, que en definitiva está implícito. ¿Está bien? Entonces, una vez que calculamos el eje neutro, podríamos hacer este dibujito de la distribución de tensiones. Y lo que se ve acá es que las tensiones siempre son proporcional a la distancia al eje neutro. ¿Alguna pregunta? ¿No? Por mi parte no. Entonces, No, repasemos quedó bastante claro esto. lo que hicimos rápidamente hoy. Planteamos la hipótesis de flexión. La hipótesis de flexión dice que las secciones, después de deformadas, permanecen planas y perpendiculares al eje neutro. En función de esa hipótesis, planteando las ecuaciones de equivalencia, vimos que si el esfuerzo normal es 0, el eje neutro ¿por dónde pasa? ¿Por dónde pasa el eje neutro? Por el baricentro. Por el baricentro. ¿Qué relación hay entre el eje neutro y la línea de fuerza? Un conjugado de inercia. Son conjugados de inercia. ¿Qué relación hay entre la tensión y la distancia al eje neutro? Es lineal. Es proporcional, exactamente. Si en el eje neutro las tensiones valen 0, cuanto más me alejo, más se agrandan, en módulo puede ser achicarse porque son negativas o positivas. O sea que las tensiones más grandes en una sección las voy a tener en la fibra más alejada del eje neutro. Y la tensión es proporcional al momento flexor, en este caso las coordenadas x e y, pero la distancia del eje neutro, y es siempre, ya sea que lo vea como dos normales, inversamente proporcional al momento de inercia. Por lo tanto, en una flexión, a uno le va a interesar que el momento de inercia sea grande. ¿Cómo se hace que el momento de inercia sea grande? Una es agregando material a lo tonto, en general no, porque el material no es barato, encima pesa y molesta, y la otra es poniendo el material lo más alejado del baricentro, inclusive en la dirección principal 1, si es posible, alejado de la dirección principal 1, tal que el momento de inercia sea mayor con la mínima cantidad de material posible. Y ahora nosotros vimos cómo calcular la distribución de tensiones, y de hecho hicimos un pequeño cálculo de dimensionamiento. Vamos a seguir la clase que viene viendo cómo manejamos las distintas flexiones, porque acá vimos